dice, las transiciones son psicológicas. Y están compuestas por un proceso de 3 partes, donde las personas aceptan gradualmente los detalles de una nueva realidad y los cambios que vienen. Note bien, la persona va a ir asimilando progresivamente, y hoy vamos a ver por qué. Progresivamente. Hay pastores que nos han dicho, yo no sé por qué yo empecé a predicar de la gracia y la mitad de la iglesia se fue. ¿Yo? Porque ellos asumen que la gente tenía que inmediatamente aceptar este glorioso mensaje, porque ahora ellos fueron iluminados, y algunos van un poquito más allá y dicen, bueno, y al que no le guste, y algo que podía haber sido una tremenda oportunidad para edificar una congregación, retrasa un proceso 3, 4, 5 años por la terquedad de un líder que no supo cómo transicionar la congregación. Entonces hay que tener cuidado, porque ustedes van a escuchar muchas cosas en estos 3 días que no pueden irlas a soltar de la noche a la mañana, esperando que a la gente ahora, a su gran revelación, le digan amén, y usted creyó que transicionaron. ¿Vio? Entonces, los cambios, las transiciones, mejor dicho, son ¿qué? Graduales. Las personas se van ajustando a una nueva realidad y a los cambios que vienen. Por eso es que las transiciones son lentas, acompañadas de procesos que hoy vamos a ver, que nos van a ayudar a poder poner el dedo donde verdaderamente debemos de señalar. Toda transición está compuesta allí por un comienzo, una zona neutral y una conclusión. Toda transición está compuesta por un comienzo. Se tiene que saber cuándo se comenzó. ¿Vio? Tenemos que saber qué sucede en la zona neutral, porque algunos la resisten, porque algunos retroceden, porque algunos se van, porque algunos de los que se quedan nunca transicionaron. Tenemos que saber qué pasa en la zona neutral, pero tenemos que saber cuándo una transición tuvo su conclusión. Y podemos ver la manifestación y el ciclo completo de que algo verdaderamente transicionó. Porque una vez transicione, no hay vuelta atrás. Mientras esté en el comienzo y mientras esté en la zona neutral, está en estado delicado. Hay que tener cuidado qué se dice, cómo se dice, cuándo se dice, a quién se le dice, porque todavía está demasiado delicado el proceso. ¿Vio? Sí, que la transición va a requerir que nosotros entendamos este proceso. También están acompañadas de una cantidad de sentimientos que se experimentan en el proceso. Recuerden que nosotros estamos trabajando con piedras vivas, con un organismo vivo que la Biblia le llama el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Estamos trabajando con gente. No sé si usted se había dado de cuenta que no hay nada más complicado que trabajar con gente. ¿Sí o no? ¿Cierto? Lo glorioso del ministerio es que estamos trabajando con gente. Y lo difícil del ministerio es que estamos trabajando con gente. ¿Vio? Y esa gente no se formó en un vacío. Esa gente no cayó de un paracaídas. Esa gente de repente no la tiene toda clara. Esas personas vienen con una formación de vida, diferentes historias, diferentes tendencias, diferentes contextos teológicos, diferentes experiencias de casa, diferentes interpretaciones teológicas. Y a esa gente es que nosotros hemos sido enviados. Más que ellos enviados a nosotros,
nosotros enviados a ellos. Dios no te envía gente para que te ayude a ti. Él te constituyó a ti para que tú los edifiques a ellos. Hay una gran diferencia. El Señor no dijo, envíame discípulos, sino yo vine. Tráeme discípulos para que mi ministerio crezca. No, Él los llamó. Entonces, cuando entendemos esos contextos, nos vamos a dar cuenta que esto no se da en un vacío. Hay sentimientos que se experimentan en el proceso. Pongan allí entusiasmo. Wow, pastor, eso que usted empezó a predicar, eso es tremendo, tremendo, tremendo. Explíquelo. No, yo no sé, pero yo sentí una cosa aquí que una... ¿Vio? Entusiasmo. Esperanza. Esperanza. Importancia. El sentido de valía. ¿Por qué? Porque empiezan a entender quiénes son para Dios verdaderamente. Hay un sentido de valor que se recupera, que la ley nunca le da al ser humano. La ley lo mantiene en ¿qué? En un estado de condenación, de culpa, de vergüenza. ¿Vio? Ese es su propósito. Pero cuando se empieza a predicar la verdad presente en el nuevo pacto, hay una recuperación de esa identidad. Como muchos, y la mayoría en nuestro contexto latinoamericano, vienen de haber experimentado más bien sentimientos y emociones suprimidas, de repente cuando se encuentran en esta nueva realidad, no saben qué hacer con ella. Y piensan que predicar la gracia es equivalente a irse a pecar. ¿Vio? Ve como una buena cosa se convierte en una desgracia. La gente recupera y de repente dice, no, pues no, yo estoy escogido, amado, predestinado. Ya yo estoy lleno, yo no necesito. Y algunos lo llevan y dicen, ¿y para qué congregarme si yo en Cristo estoy completo? ¿Vio? Y esa es la mente carnal que todavía no ha aprendido a pensar como una nueva criatura, concluyendo cosas que todavía no ha experimentado. ¿Vio? Todavía ese conocimiento es pura cabeza. Eso es pura información. Pura información. ¿Vio? ¿Cuándo pasa? En ese proceso. Ese sentimiento se experimenta, pero también la aceptación. De repente hay un redescubrir de que independientemente de dónde nací, ya yo había estado aceptado en el amado. Eso es una emoción, un sentimiento. O sea, no puede ser que la gente, entendiendo estas verdades, parezcan maniquís, ahí congelados. Esto produce un efecto, ¿vio? Pero también se vive ambivalencia, porque estamos saliendo de lo familiar a lo desconocido. Ustedes lo deben de haber escuchado. ¿Y ahora qué predico? ¿Sí o no? Algunos leen el libro del apóstol Basilio de la oración del nuevo pacto y dice, yo no sé ni orar. Ambivalencia, de repente hay un estado, una zona de neutro, porque no estamos donde estábamos, pero todavía no hemos llegado por completo donde debemos estar. ¿Lo vio? Esa ambivalencia que se vive. Por eso ese bombardeo y esa descarga de preguntas que la gente viene a hacer. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Vio? Y el qué hacemos es muchas más veces algo que para ellos tiene un valor muy significativo en su experiencia de fe, que verdaderamente algo que se puede sostener como una verdad presente en el nuevo pacto. ¿Vio? ¿Qué hacemos? Entonces ya no tenemos que vigilar. ¿Vio? Eso es más una experiencia personal que una verdad que haya que defender. Ambivalencia, frustración. No entiendo, mira que yo trato. ¿Vio? Mira que yo le presto atención al pastor cuando está predicando, pero yo no entiendo ese vocabulario. Coraje.
Estos son peligrosos. Si usted quiere ver al diablo, ahí está. Creyentes que se molestan. Y ahorita vamos a ver por qué algunos se molestan de la manera que lo hacen. Y, por último, la negación. Eso es una herejía. Negación. ¿Ves? La no aceptación de lo que se está enseñando. Entonces, toda transición corporativa va a comenzar con una transición personal. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros podemos llevar a nadie donde nosotros nunca hemos estado. Ninguno de nosotros puede llevar a nadie donde ninguno de nosotros ha estado. Por eso es que usted tiene que ser honesto con la gente, de que de repente a usted no se le encendió un bombillo y usted la tiene toda clara. ¿Vio? ¿Por qué? Porque la gente lo va a leer. La gente no lo sabrá articular, pero la gente sabe cuando algo no está alineado a las cosas del Espíritu. Entonces uno tiene que ser sincero, tiene que ser honesto con uno mismo y tiene que ser honesto y sincero con la congregación. No hay nada que una congregación aprecie más de que aquellos que presiden entre ellas le puedan decir sinceramente: hermanos, yo anteriormente había predicado esto de esta manera, pero me he dado cuenta, no es que aquello era malo, es que yo no tenía el entendimiento completo para predicarlo en el fundamento que debe de estar sostenido, pero hoy estoy comenzando, note el vocabulario, hoy estoy comenzando a aprender de que hay muchísimo más, de que todavía me falta mucho por aprender. Esa honestidad la gente la aprecia, aparte de que usted le está diciendo: caminen juntos conmigo la jornada de la transformación. Usted los está invitando. Usted no se está separando de ellos. ¿Por qué? Porque la misma experiencia que usted está teniendo, ellos la están teniendo. Ellos la están teniendo. Ellos están experimentando ese mismo proceso de transformación. Entonces tenemos que ser honestos con la gente de nuestra propia jornada de transiciones y entender que algunos no necesariamente van a transicionar. Pero no los haga sus enemigos. No van a transicionar. La mayoría de nosotros comenzamos de la misma manera. Nacimos de nuevo. Recuerde que cuando usted nació de nuevo, a usted no se le dio un manual de interpretación bíblica. ¿Sí o no? Cuando nosotros nacimos de nuevo no se nos dio un libro de teología. Cuando nosotros nacimos de nuevo no se nos dieron credos. Cuando nosotros nacimos de nuevo se nos impartió su vida. Ojo, ahí partimos todos. Todos comenzamos de la misma manera. Estábamos muertos en delitos y en pecados y Él nos dio vida. Con esa vida viene una nueva naturaleza que viene con unas nuevas facultades que tiene ciertas tendencias. De repente, usted y yo estábamos muertos en delitos y en pecados, somos impartidos con la vida de Dios por medio de Cristo, se hace ahora o se nos hace participantes de la naturaleza divina y tenemos un nuevo recurso de facultades espirituales no desarrolladas. No desarrolladas. Lo mejor que usted y yo podíamos explicar teológicamente en ese momento era: yo no sé, yo era ciego, pero ahora veo. ¿Cierto? Esa era su profundidad teológica. Yo no sé, pero a mí me pasó algo aquí. ¿Vio? Todos interpretamos aquella bendita experiencia de una manera diferente. Es la misma para todos. Renacimos por la palabra de vida. Esas palabras usted las aprende después. ¿Sí o no? Después. Mientras usted está allí, usted lo único que sabe es que algo
sucedió. En cuanto a Dios se refiere, para Él, ya Él terminó con usted y usted ni siquiera ha comenzado a vivir su vida en Cristo. Porque el problema humano ya estaba resuelto. ¿Cuál era el problema? Muerte. Por lo tanto, si ya no estamos muertos en delitos y en pecados, ¿en qué estamos? Vivos en Cristo. Por lo tanto, en cuanto a Dios se refiere, con nosotros, en ese momento, Él terminó. Imagínense que si terminó, que Pablo mira al pasado y dice, porque con Él yo fui crucificado. Pero no solo crucificado, sepultado. Pero no solo sepultado, resucitado. Y no solo resucitado, glorificado. En cuanto a Dios se refiere, Él terminó. Pero usted y yo no lo hemos experimentado. Por lo tanto, ¿qué es madurar en Cristo? Hacer real en nosotros lo que ya no es una verdad consumada en Él. ¿Vio? Es hacer en nosotros, en nuestro caminar, en nuestro proceder en la vida, la cantidad de años que sea. Unos se van antes que otros. Unos están 40, 50, 60 años caminando en esta gloriosa experiencia de aprender a vivir la vida de Dios en un mundo en tinieblas. O sea, es más fácil decirlo que vivirlo. ¿Sí o no? Desde el momento que usted y yo nacimos de nuevo, en cuanto a Dios se refiere, estamos completos. Pero ahora estamos tratando de convertirnos en lo que ya somos. Esa es la religión. ¿Vio? Todos estamos igual. Ahora estamos tratando de convertirnos en lo que ya somos. Por eso es que el discipulado no es tanto enseñarle a la gente cómo vivir, sino enseñarle desde su propia identidad ya completa en Cristo a qué se parece un hombre y una mujer en quien Dios es el que lo gobierna. ¿Vio? Ahí empezamos a tratar de llegar a ser lo que ya somos. Y ahí entran las vertientes. Tienes que orar. Porque sí, y ayunar, por supuesto. No estaría completo. Algunos están pensando, entonces no hay que orar y ayunar. Eso no es lo que yo dije. Yo no dije eso. Hay que ayunar, hay que orar. Usted, todo que usted sea dirigido por el Espíritu, usted lo puede hacer con plena libertad. Lo que no tiene permiso es de asignarle a eso lo que ya está completo en Cristo. De eso es que no tiene permiso. Usted no le puede añadir al ayuno y a la oración, que eso es lo que lo bendice. ¿Por qué? Porque lo que nos bendice no fue el ayuno y la oración. Somos bendecidos desde antes de la fundación del mundo con toda bendición que espiritual. ¿Ve la diferencia? Por eso cuando el mensaje de la gracia, del nuevo pacto y del reino cae en mentes carnales, ese es el peligro. Transgiversa totalmente la esencia de él. ¿Por qué? Porque ahora estamos tratando de convertirnos en lo que ya somos y se nos impone que una cantidad de reglas, una cantidad de imposiciones, una cantidad de condiciones, una cantidad de interpretaciones bíblicas que a veces están más diseñadas para sostener lo que ya se ha construido que para darle madurez al hijo que acaba de nacer. ¿Vio? Por eso muy pocas personas cuando nacen de nuevo, no muy pocas personas, ninguna persona que nace de nuevo puede ir a cuestionar una estructura existente. Porque inmediatamente es etiquetado como un... muchos de ustedes sabían que hay cosas que no estaban bien. ¿Vio? Pero usted fue y preguntó. ¿Por qué? Porque su naturaleza de Dios en Cristo
algo no está alineado. Yo no lo sé explicar, yo no sé cómo articular esto, yo no sé a qué se parece esto. Yo lo que sé es que esto no puede ser, porque si Él me dio vida cuando yo estaba muerto, entonces ¿por qué ahora tengo que hacer tantas cosas para que Él me mantenga aceptado? Usted lo sabía, pero es el continuo golpe que doma al león. Que doma el león. ¿Ustedes han visto el león en la jaula? ¿Cierto? Y usted va al zoológico y usted hasta le hace muecas al león. ¿Ah? Y usted se siente ¿qué? Bravo. Mira dónde está ese tipo. Él está allá y yo estoy acá libre. ¿Vio? Y el león entra el entrenador o el domador con 2 golpecitos. Y el león. ¿Ah? ¿Sí o no? Y le dan una comidita y el león da la vuelta. Y la gente, ¡wow! Mientras el león está tras la reja, el león parece que es obediente. ¿Sí o no? Porque usted puede llevar a parecer obediencia si usa suficiente golpe. Parece obediencia. Pero a ese león usted le abre esa puerta. Y usted le quita esa jaula. Y ese león que parecía manso sigue siendo una bestia salvaje. ¿Sí o no? Esa bestia salvaje, por más que le den golpe, por más que le enseñen obediencia, por más que le den recompensas, por más que se transaccione con él va a obedecer a la medida que el domador determina que él tiene que obedecer. Si no te sometes, te golpeo más duro. ¿Cierto? Pero el león sigue siendo una bestia salvaje. Lo saca de la jaula y sigue siendo león. ¿Cómo dejará de ser león? Tiene que morir. La única forma que él deje de ser león salvaje es muriendo y resucite en un gatito. ¿Sí o no? Y usted ahora lo domestica, le da comidita en la mano, usted se lo enseña a la gente, es más, se lo pone en la falda. Usted lleva a la gente a la casa y dice, ese es mi gatito. No lo llevaba para ver el león, pero para ver al gatito, esa es su naturaleza. Así mismo pasó con nosotros. En Adán éramos un león salvaje, dominado por nuestros vicios, dominado por todo lo que tiene que ver con el orden natural. Pero bendito sea Dios en Cristo, aquel bendito día que usted por la fe recibió la salvación en el Hijo de Dios. A usted, aleluya, le quitaron la naturaleza salvaje, le impartieron una nueva naturaleza en Cristo y ahora estamos aprendiendo a vivir por medio de esa nueva naturaleza. El problema está que ahora la religión te impone llegar a ser lo que ya tú eres. Hasta un bendito día. A un bendito día. Que a Dios le plu que escucharas una palabra. Que fueras expuesto a una enseñanza. ¿Cierto? Que leyeras un libro. Muchos de ustedes, lo que van a aprender aquí en el seminario no es nuevo para ustedes. Dios lo viene tratando con ustedes. Nuestra función a veces no es enseñar, es articular en el vocabulario lo que el Espíritu ya está haciendo en la vida de mucha gente. ¿Ves? Eso es lo que es el amén. El amén es que el amén es un testimonio, aún así es porque yo lo estoy viviendo. ¿Lo vio? Es un acuerdo entre que lo que yo estoy viviendo, o por lo menos Dios está comenzando a hacer en mí, y lo que yo estoy oyendo ha sentido.
Yo no debo decir amén porque el del lado dijo amén, no vaya a pensar que si yo no dije amén estoy frío. ¿Cierto? La presión de grupo. Hay gente que hace cosas por la presión del grupo en donde está. Bueno, yo voy a danzar porque todo el mundo está danzando. Sí. Ese bendito día a usted se le iluminó el entendimiento, se le abrieron los ojos, de repente se abre un nuevo pozo, hay una fuente que está brotando en usted, algo sucedió, usted sabe ahora dónde está su punto de inicio, usted sabe lo que Dios había hecho, de repente esta palabra lo liberta. ¿Vio? Pero imagínense, a mayor cantidad de años dándole con el látigo al león, de repente se encuentra como que usted es verdaderamente libre. Libre, libre, libre. Y a veces no se sabe qué hacer. ¿Con qué? Con esa libertad. ¿Por qué? Porque los golpes han sido tantos. Se ha construido identidad, se ha construido fama, se ha construido nombre, se han logrado resultados. ¿Vio? La gente oye una palabra, por ejemplo, nosotros no estamos, ¿qué tal? Peleando con principados y potestades, predicando a Cristo. Y hay gente que va a decir, cuidado con esa gente. Porque la guerra espiritual existe. Y hay que hacerla, ¿ves? Nadie dijo, lo que dijimos es que los apóstoles evangelizaron un continente sin usar ni al diablo ni a los demonios como excusa para que la gente viniera a Cristo. Y entraron a Efeso, y entraron a Corinto, trastornaron ciudades. ¿Vio? Pero si mi ministerio está construido allí, de repente eso se siente ¿qué? Amenazado. ¿Vio? Entonces usted es iluminado. De repente, una nueva realidad empieza a vivirla. Empieza a experimentar una nueva libertad. Libertad. La libertad de un falso sentido de culpa por no hacer suficiente, por no ser lo suficiente. ¿Ves? ¿Sabe cuántas personas han sido libertados de ese sentido de insuficiencia? Eso es lo que hace la ley. O sea, la religión, para podernos controlar, tiene que mantenernos continuamente en necesidad de algo. Continuamente. Usted tiene que volver a la fuente donde se le dice que allí está lo que usted necesita. Por eso hay gente que se adicta a los cultos. Literalmente, como un adicto a la heroína, se adicta a las reuniones. Hay pastores que se adictan al ministerio. ¿Vio? Hay creyentes que se adictan a las actividades. Usted los remueve de allí, no saben quiénes son. Entonces, la verdad de la gracia del reino y del nuevo pacto te liberta de un falso sentido de culpa. Que no es cierto, porque el día que usted nació de nuevo, usted no puede ser más santo ni más aceptado de lo que ya era. O sea, cuando usted nació de nuevo, usted desde ese momento ya está completo en Cristo. Algunos te dicen, y con todo este revolú de problemas que yo tengo arriba. ¿Vio? Ahorita vamos a ver por qué se juzga de esa manera. Entonces, esa nueva libertad de tratar de hacer que la iglesia sea lo que nosotros pensamos que debe de ser. Entonces, la transición, diga conmigo, comienza conmigo para que luego pueda ser corporativa. La mezcla del viejo pacto con el nuevo no constituye una mala iglesia, sino una iglesia confundida. Hoy son hijos, mañana no. Hoy están llenos, mañana le falta. Hoy están ungidos, mañana hay que ungirlos. ¿Vio? No es una mala iglesia,
Es una iglesia confundida. Una iglesia que todavía no ha sido establecida, firme. Y si los líderes están confundidos, ¿cómo usted cree que va a estar la iglesia? Confundida. No, ni más ni menos. Así que en la mayoría de los casos, mis amados, no es que se están haciendo cosas malas. La mayoría de las personas son sinceras, quieren honrar a Dios, quieren servir al Señor. Eso no es lo que se está hablando. La mayoría de las personas quieren obedecer al Señor, quieren vivir para Él, punto. Quieren hacer su voluntad. La mayoría de las personas quieren servir al Señor con sinceridad. El problema es que muchas veces lo estamos tratando de hacer sinceramente incorrecto. Sinceramente incorrecto. ¿Y qué es lo que eso significa para nosotros? Que ahora usted y yo tenemos el privilegio. Esto es un privilegio. Esto es un privilegio. Esto no es un derecho. Esto es un privilegio el que Dios nos concede. Primero, que nos permitió ser iluminados para nosotros poder ser transformados. Y segundo, que podemos caminar con otros la jornada de su transformación, estableciéndoles en la gracia, en el reino y en el nuevo pacto. Mire qué inmenso privilegio. Entonces esto no tiene que ver con que la iglesia se parezca a nosotros. Esto tiene que ver con nosotros presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Por lo tanto, necesitamos, diga conmigo, transicionar. ¿Cómo transicionamos entonces de una iglesia con mezcla, en algunos casos extremadamente legalistas, al evangelio de la gracia? Número 1, y vamos a entrar en elementos prácticos. Asegura que tu pareja y equipo ministerial son parte de la transición. Si no sucede en la casa, no sucede en la congregación. Ojo. Y esto es aún más importante cuando es el esposo y la esposa los que ministran a la congregación. Porque uno está hablando una cosa y el otro está hablando otra. Y la iglesia no sabe para dónde dirigirse. En ocasiones es para acá y en ocasiones para acá. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que nuestra pareja y nuestro equipo ministerial son parte de la transición. Eso implica que tenemos que articular de la mejor forma posible nuestra propia transición. No se lo impongas a la gente. Aquí las cosas ahora van a ser diferentes. Y al que no le guste, mire ver lo que va a hacer. Bueno. ¿Vio? Aparte de que eso es una manera de maltratar a los santos, lo que va a causar también son pérdidas innecesarias. Entonces usted trate de articular lo mejor posible cuál es su propia transición. ¿Vio? Su propia transición. No imponga lo que usted todavía no ha vivido. Lo que para usted se ha hecho vida. Recuerden que la mezcla de la ley y la gracia crean paradigmas defectuosos que tienen que ser redefinidos en el nuevo pacto, y ahora tienes que encontrar un nuevo lenguaje para describir lo que estás viendo en la palabra. Hay que buscar una nueva manera de poderlo alinear a la verdad de Dios en Cristo. ¿Vio? Cuando se habla de la ley, ¿de qué ley estamos hablando? ¿De qué ley estamos hablando? Sí, porque nosotros tenemos que obedecer la ley de Dios, pero ¿de qué ley estamos hablando? ¿Estamos hablando de la ley del viejo pacto o estamos hablando de la ley de vida del Espíritu de Dios? ¿Vio? Tenemos que poder definir de una manera más clara, ahorita vamos a ver otros elementos allí, estos asuntos para que la gente pueda estar claros.
comienza con nosotros y nuestra casa. El matrimonio tiene que poder conversar sobre aquellas cosas que son fundamentales. No vaya a ser que la iglesia tenga dos sonidos diferentes. Segundo, establece mesas de diálogo y discusión en diferentes niveles para hablar de las implicaciones del evangelio de la gracia. Establece mesas de diálogos. Esas mesas de diálogo deben de comenzar con los ancianos de la iglesia. Cuando hablo de los ancianos estoy hablando ¿Cómo es? De las implicaciones del evangelio de la gracia. Esos diálogos, recuerden la diferencia entre un diálogo, un debate y una discusión. No es lo mismo. ¿Ok? Un debate, alguien pierde. En una discusión, alguien sale lastimado, pero en un diálogo, los dos pueden ganar. Dos logos son cuando dos formas de pensar se pueden alinear para poder llegar a la más justa conclusión. ¿Vio? Por eso es que la edificación de los santos requiere el diálogo, que todos hablemos, no que peleemos, no que impongamos, que todos hablemos una misma cosa, que todos tengamos el mismo sentir y que todos tengamos el mismo parecer. Primera de Corintios 1:10. Por lo tanto, comienza en el equipo principal. Esas mesas de diálogo se van creando para que aquellas cosas que no están claras, aquellas cosas que se han malinterpretado, aquellas cosas que se han distorsionado, puedan ser lo más rápido posible clarificadas para que la gente pueda ser edificada en la verdad y no en una conclusión o interpretación personal. Esto es clave. En Orlando estamos haciendo algunos trabajos como estos y algunos pastores están haciendo que se acaba la reunión, hacen grupos, se están preparando facilitadores. ¿Qué usted entendió de la prédica de hoy? ¿Cómo usted cree que esa prédica la puede aplicar en su vida, en su familia y en su trabajo? Noten, esto es un paradigma totalmente diferente. ¿Por qué? Porque nosotros venimos acostumbrados por años, por décadas, por siglos, que al culto venimos a gozarnos. ¿Sí? Aunque salgamos sin entendimiento. Lo importante es que yo llegué con una carga y salí sin la carga. ¿Cierto? Yo llegué triste y me voy alegre. ¿Vio? La gente viene a tener una experiencia en el servicio. Ahí estamos 2 horas y media, 3 horas, cantamos 3 rápidas, 2 lentas, la ofrenda, los anuncios, la exhortación, la predicación y todo el mundo se va y la semana que viene volvemos. No tenemos un debriefing, no tenemos una retroalimentación en realidad si las personas están entendiendo esto. Si verdaderamente lo están asimilando, ¿cómo le fue en la semana con lo que se predicó? Y más en nuestros contextos, que la presión es que todas las semanas hay que tener un mensaje nuevo. ¿Cierto? O sea, hay pastores que se preguntan, ¿y ahora de qué predico? Se me acabaron. Y ahí empieza a agarrar de aquí un poquito, de acá un poquito, de aquí un poquito, lo que me gustó acá, lo que me ministró allá, lo que este dijo sonó, wow, qué tremendo sonó eso, lo voy a decir, y cuando lo dijo acá, nada pasó. ¿Sí o no? Lo dije como Basilio, lo dije como Juan, lo dije como Lucas, pero no pasó nada. Pero yo estaba cuando ellos lo dijeron y a la gente aplaudió. ¿Me estoy explicando? Nos quedamos sin balas. Tenemos esa presión continua de que hay que traer algo nuevo, fresco. Le pasó a un pastor
Por un año estuvo predicando sobre el amor de Dios. Un año y la gente empezó a irse. Literalmente a irse de la congregación. Se iban todos los domingos y el amor de Dios y el amor de Dios. ¿Cuándo usted va a dejar de predicar del amor de Dios? Cuando se empiecen a amar. ¿Sí o no? La mayoría de la gente, mi amado hermano, no necesita un nuevo mensaje. Están sobrecargados de mensajes. Pero no podemos hacer un cambio de paradigma si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho por los últimos 50 años. Así, ¿qué pasaría si se hacen mesas de diálogo? Si se tiene una retroalimentación, ¿cómo se está registrando ese mensaje? ¿Se está entendiendo? ¿No se está entendiendo? ¿Dónde hay puntos de tensión? ¿Qué fue lo que la persona entendió? ¿Por qué lo entendiste de esa manera? ¿Ve? Eso es lo que es el diálogo constructivo. ¿Para qué? Para desmantelar en realidad una cantidad de paradigmas. ¿Paradigmas qué son? Suposiciones compartidas que la mayoría asume que esa es la verdad. Eso es lo que es un paradigma. Es una suposición compartida. Por eso cuando usted empieza a hacer algún ajuste o cambio en su congregación, en la manera en cómo se hacen las cosas, la gente dice, eso no se hace así. Y dice, ¿por qué no se hace así? Porque la mayoría no, es un paradigma. Por ejemplo, ¿por qué nosotros siempre comenzamos cantando? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Piense, ¿por qué? Oiga eso. Para entrar a las personas, la gente, en el ritmo espiritual. Para entrar a la gente en comunión. ¿Cierto? Vinieron desconectados para que en 30 minutos se conecten, para que reciban la palabra. Y tan pronto se acabe, se desconectaron otra vez. Porque ya no hay cánticos. Si los cánticos fue me estoy explicando. Si los cánticos fue lo que los conectó, pues entonces cuando ya no hay cánticos, ¿qué? Con razón la semana que viene tienen que volver. ¿Vio? Es un paradigma. Un paradigma es una suposición compartida que la mayoría asume que esa es la verdad. Usted hace un reto a un paradigma existente y a usted lo van a considerar como rebelde y como hereje. Y ahí es donde muchos tienen temor. Ahí es donde muchos resisten. Por eso es que tenemos que comenzar mesas de diálogo. Esto nada más, si ustedes hacen este ajuste y ustedes rompen la estructura existente del culto tradicional y por decir, trate, hay gente que llega después que se acaban los cánticos. ¿Sí o no? Yo también llegaría si me van a tener hora y media parado cantando la misma canción. Yo también llegaría tarde. Usted no llega tarde porque tiene que estar allí. ¿Sí o no? O después de la ofrenda. Cámbiele y empiece predicando y los que llegan tarde. Aquí, ¿qué está pasando aquí? No, nada, hoy empezamos predicando. Y terminamos cantando para no cantar para que te conectes, sino para cantar con el entendimiento iluminado, porque nuestra adoración debe de ser consecuencia del entendimiento de la realidad y magnificencia de Dios en nuestra vida. Un corazón que está siendo iluminado, lo menos que puede hacer es que expresarlo en adoración. Mesas de diálogo con los ancianos. Mesas de diálogos que nos ayuden a entender. Mesas de diálogos con el equipo ministerial. No saque nada al público, a la audiencia, a su congregación, que primero usted no lo ha tratado con su equipo principal. Es peligroso que sus líderes no se enteren con la mayoría. ¿Por qué? Porque la mayoría le va a venir a hacer preguntas a ellos, y si usted no los ha preparado a ellos, ellos no tienen respuesta para la mayoría. Entonces la gente se va a imaginar que esto es un invento del pastor. ¿Vio?
Un invento del pastor. Por lo tanto, su equipo principal, ¿a quién fue que Jesús le reveló los misterios del reino? No fue a la mayoría. Fue a los íntimos, a los que estuvieron allí. Por supuesto, no puedo trabajar, esto serían otras temáticas, pero escríbanlas por allí, porque hay solamente 3 funciones en la congregación donde se establecen personas para presidir. 3 en la Biblia, no hay más. 1, ancianos. 2, obispos. Y 3, diaconados. Ancianos, obispos y diaconados. Esos no son títulos. Esos no son grados que usted alcanza a la medida que lleva muchos años. Eso no son recompensas por usted ser fiel al pastor. Eso es una naturaleza que va en aumento a la medida que usted le va sirviendo a los santos. Por lo tanto, la recompensa es que mayor privilegio de servicio a los que sirven entre vosotros dignamente, tenerlos por doble honra. O sea, no es que usted lleva mucho tiempo, acá en República no, y en otros países, en algunos lugares donde yo he estado, hay líderes que se enojan porque se supone que esa posición se la dieran a ellos. Como si esto fuera una multinacional que usted por la cantidad de años es recompensado con un título. La iglesia no se edifica por la cantidad de años que llevemos o los títulos que nosotros nos apropiamos o le damos a la gente. La iglesia se edifica por los dones que el Espíritu le da al cuerpo, que son los que nos califican para poder edificar a los santos en la gracia que hemos recibido. De ahí para allá es un invento humano. ¿Vio? Pedro lo dice, 1 Pedro 5:10. Según la gracia o el don que cada uno ha recibido, ministrelo a los demás. Dentro de esas gracias, Dios ha constituido a algunos, dice él, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, que tampoco son la cuarta persona de la Trinidad. ¿Ah? Ni que son los super ungidos. Son ancianos. Pedro lo dijo, yo anciano entre vosotros, y era un apóstol, ¿por qué? Porque había sido enviado. Y dice, yo apóstol entre vosotros, no sobre ustedes. La iglesia no se corre como one way. Esto no es quién está arriba y quién está abajo. Es concéntricamente, del centro hacia afuera. O sea, aquí no hay un organigrama, pastor, líderes, anciano, ministerio. Eso se llama jerarquía. Una sola cabeza, y desde esa cabeza el cuerpo se va nutriendo para poder ser edificado mutuamente según la gracia. Entonces quiere decir que yo no debo de ser reconocido en la iglesia. Sí, los santos nos van a reconocer según la gracia que nosotros estemos operando y deben de honrar esa gracia en nosotros. Pero eso no se puede imponer. ¿Sabe a cuántos líderes nosotros le hemos impuesto a la gente y la gente los vomita? Porque fue el líder que nosotros escogimos, no el que Dios había constituido para edificarlos a ellos. ¿Y por qué lo pusimos? Porque diezma mucho, porque lleva tiempo conmigo, porque cuando la gente habló de mí me defendió, porque siempre está temprano. Ese hermanito es fiel. Mire, eso es una cosa que yo me quedo bobo. Esto es más fiel hasta que el Espíritu Santo. Entonces, Entonces su equipo, santo, estamos en la introducción. El equipo ministerial no se puede enterar. Eso hay que dialogarlo, tras puertas cerradas. ¿Qué estamos entendiendo? ¿Qué el Espíritu de Dios está hablándonos? No, pastor, esto yo no lo recibo. Yo no.